Muy buenos días. Antes de empezar con su proyecto de investigación cualitativo, es necesario que conozcan en profundidad en qué consiste dicho método, por lo cual quiero extenderles la invitación a ver la exposición del grupo número 3, ya que se relaciona mucho con lo que vamos a hablar en nuestra exposición. Considerando que las características de las investigaciones cualitativas van a determinar mucho la parte metodológica del proyecto. Considerando que las investigaciones cualitativas se consideran, primero que nada, por ser bastante dinámicas y enfocadas en el proceso. Estas investigaciones son inductivas en lugar de deductivas, por lo cual vamos a ir recopilando información, investigando, revisando las teorías e información existente, y de allí vamos a construir hipótesis y teorías. No vamos a comprobarlas ni rechazarlas, sino todo lo contrario. De este proceso de investigación van a surgir nuevas teorías y nuevos conocimientos. Entonces, este proceso es bastante dinámico y además holístico, ya que en las investigaciones cualitativas se estudia el fenómeno en su totalidad, desde el pasado del fenómeno, cómo ha evolucionado, cómo puede proyectarse en el futuro, cuáles son los factores que intervienen en él. Se hace una revisión exhaustiva del fenómeno y los conceptos relacionados con el mismo. Por lo cual, el planteamiento del problema va a abarcar estas características de las investigaciones cualitativas. Tiene que ser bastante abierto para que no restrinja la investigación, sino que todo lo contrario, le brinde la posibilidad de crecer y evolucionar de acuerdo a lo que se vaya consiguiendo en el proceso de investigación. Ya conociendo un poco más sobre cuáles son las características del método cualitativo y cómo éste va a influir en el proceso de investigación, es necesario comprender dos conceptos que son fundamentales en el desarrollo del mismo, los cuales son fenomenología y hermenéutica. El primero hace referencia al método en el cual vamos a estudiar la subjetividad de alguien más, sus opiniones, su perspectiva, sus vivencias sobre un fenómeno determinado. Es decir, que el fenómeno de estudio lo vamos a abarcar desde la fenomenología y la hermenéutica. Entonces, sobre el primero queremos entender los fenómenos percibidos y experimentados por el actor, por el individuo, cómo él experimenta el mundo y cuál es su realidad. Es aquí donde entra la hermenéutica, el cual busca comprender al otro no solo a través de la conversación, sino lo que se encuentra detrás de lo no dicho. Esto es lo que opina Aguilar sobre la hermenéutica y es una definición bastante sencilla. Es decir, que vamos a estudiar el individuo, sus perspectivas, sus opiniones, sus vivencias y asimismo vamos a interpretarlas. ¿Qué es lo que nos dijo y qué es lo que hay más allá? De allí vamos a obtener la información requerida para nuestro proceso de investigación. Ahora, hablando específicamente del planteamiento del problema de nuestra investigación, vamos a partir de los pasos principales que se abordan en todo tipo de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, primero, como mencionamos anteriormente, hay que familiarizarse con el tema en cuestión, ya que es de aquí donde van a partir las preguntas, hipótesis y el rumbo que va a tomar la investigación. Ok, primero hay que delimitar el dónde, que puede ser tanto un espacio real como uno figurado, dónde se desarrolla el fenómeno. Luego el cuándo, si es un fenómeno reciente o tiene una larga data, hay que analizar su pasado para poder comprenderlo. Y también hay que analizar el modo, el cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado previamente. Por lo cual tenemos que las investigaciones cualitativas al momento de plantear el problema es prioritario, investigar, conocer a los demás autores que ya han hablado sobre el tema, cuáles han sido sus errores, qué se puede mejorar. Entonces, vamos a enfocarnos en la literatura existente sobre el tema.
La interrogante principal. Esta consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. Es decir, es una pregunta que envuelve la presente dificultad a la cual debe de dársele y se le quiere dar una solución. Como por ejemplo, ¿cómo considera permanente la Asociación Venezolana de Médicos la rehabilitación de los centros hospitalarios? Esa como pregunta global. A la pregunta global le surgen preguntas secundarias. Estas preguntas surgen desde las interrogantes que plantea la pregunta principal y sirven mucho para desarrollar y escribir los objetivos particulares. Como por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos administrativos para? ¿Qué diseño de sistema operativo resulta más apropiado para? Con el fin de expandir y hacer llegar a una información mucho más precisa en el proyecto de investigación. Hola, yo soy Andrea Cudis y les voy a hablar acerca de los objetivos en las investigaciones cualitativas. Pero antes que nada, vamos a recordar qué son los objetivos. Según Tamayo, los objetivos son el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo una investigación. Es decir, es la finalidad de la investigación, es el eje principal de la misma. Y es por esto que el planteamiento de esta es la fase más importante en un proceso investigativo. Los autores no tienen un consenso ni una fórmula específica en la manera en cómo se redacta. Sin embargo, tenemos que el objetivo general es el que va a orientar toda la investigación y los objetivos específicos son todas aquellas acciones concretas que se tienen que realizar para alcanzar el objetivo general. Es decir, que al alcanzar los objetivos, que al lograr los objetivos específicos, logramos el objetivo general. Cuando redactamos nuestros objetivos, debemos seleccionar las palabras que más se adecúen con exactitud a nuestro propósito investigativo, tanto como a los métodos y técnicas que vayamos a utilizar. Ahora bien, los pasos fundamentales para redactar estos son 3. Debemos delimitar el tema, debemos redactar las preguntas que se esperan responder con esta investigación. Esto tiene que ver con lo que habló mi compañera Luisana en el punto anterior. Y 3, a partir de estas preguntas, redactar nuestros objetivos. También tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1, conocer, describir, comprender la realidad subjetiva del fenómeno, situación o personas que vamos a estar estudiando. 2, tener en claro nuestra necesidad informativa, es decir, qué queremos estudiar, para qué, con respecto a qué. Este tipo de preguntas tenemos que tenerlas claras al momento de nuestra investigación. 3, las metodologías que vamos a utilizar, que tenemos disponibles para recopilar información. 4, tenemos que tener en cuenta el tiempo y los recursos que tenemos, tanto humanos como económicos, para realizarla. 5, y muy importante, hay un solo objetivo general y este debe ser claro para que guíe de manera adecuada nuestro estudio. 6, cada objetivo específico puede responder a varias preguntas de las que elaboramos anteriormente, es decir, que no necesitamos un objetivo específico para cada pregunta. 7, no se deben incluir términos ni verbos relacionados con investigaciones cuantitativas, es decir, palabras como medir, calcular, variables, etc. no deben estar presentes en este tipo de investigaciones. 8, se deben incluir términos, relacionados con cuáles son los resultados que se quieren obtener de la misma. 9, los objetivos deben comenzar siempre con verbos en infinitivo. Aquí les voy a dejar una comparación entre los verbos infinitivos para las investigaciones cualitativas y cuantitativas, para que noten la diferencia. Y por último, 10, al finalizar nuestros objetivos, debemos complementarlos con algo que incluya el término correspondiente que incluya el qué y con respecto a qué, de manera que se esté toda la información pertinente
y no quede incompleto y se eviten confusiones. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Miguel Maita y mi punto se centrará en explicar la justificación, delimitación y alcance del capítulo 1 de un proyecto de investigación cualitativa. Primero, ¿qué es la justificación? Justificar es exponer todas las razones por las cuales nos parece de importancia y motivante el realizar una investigación. Para hacer la justificación de una investigación cualitativa hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el porqué del tema. ¿Por qué nosotros elegimos el tema? 2. ¿Acaso este tema elegido tiene algún valor teórico? 3. ¿Qué ventajas o beneficios obtendremos a través de esta investigación? 4. ¿Cuáles serán sus desventajas? 5. ¿Qué interés se podrá conseguir a través de esta investigación? 6. La utilidad metodológica que éste persigue. 7. ¿Cuál es o cuál sería su relevancia social? Y 8. ¿Cuál es la importancia de su estudio? El punto que sigue a esta investigación viene siendo la delimitación. Primero, ¿qué es la delimitación? La delimitación del problema es la sección que se hace del tema a investigar, dentro de los límites de espacio, de un tiempo y de una temática en específico que caracteriza el objeto del conocimiento. En efecto, en la delimitación debe establecerse los límites de investigación en términos de espacio, tiempo y población. Pero, ¿qué son o cómo se definen estos términos? Veamos. El espacio está referido al área geográfica y o espacial en que se va a desarrollar la investigación, mientras que el tiempo hace referencia al periodo o lapso en el cual se trata el estudio. Y la población es la cantidad de sujetos que serán observados, medidos y o entrevistados en esta investigación. Hemos hablado acerca de las delimitaciones de la investigación cualitativa. Cabe destacar mencionar sus alcances. Estos describen e interpretan los fenómenos a través de las percepciones que tiene cada uno de los participantes. Al contar con un diseño de investigación abierto, flexible y que se construya durante la realización del estudio, como lo es la investigación o el enfoque cualitativo, permite que puedan existir nuevas propuestas que se adecúen a la investigación. Los datos en el enfoque de la investigación cualitativa son profundos y enriquecedores, permitiendo que se conozca el fenómeno más a fondo. La recolección de los datos nos permiten a un mejor entendimiento del significado y de las experiencias de las personas. La mayoría de las veces consiste en comprender un fenómeno social o complejo, pues no se busca medir las variables involucradas, sino entender dicho fenómeno en el espacio, tiempo y ubicación geográfica en la cual la investigación se desarrolla. Esto es gracias a que proporciona una variedad interpretativa contextualizada del entorno, así como aporta un punto de visión general, fresco, natural de los fenómenos. Por último, y para concluir, toca hablar acerca de las limitaciones del capítulo 1. El proceso de investigación cualitativo es de manera circular. Las etapas que se van a realizar interactúan entre sí y no se sigue una secuencia rigurosa, pudiendo así regresar a una etapa o brincar a otra para observar ese fenómeno. Las hipótesis y preguntas se pueden ir desarrollando antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos. Primero se descubren las preguntas de investigación más importantes y después se refinan y responden. El enfoque cualitativo presenta sus resultados de manera reflexiva, aceptando tendencias emergentes y flexibles. En este enfoque existe una propensión a comunicarse con los sujetos de estudio. Las investigaciones del enfoque cualitativo parecerían encontrar una de sus fuentes de legitimación primaria en el hecho de que permiten una comunicación más horizontal o igualitaria entre el investigador y los sujetos investigados. Pero, y sin embargo, muchas veces se limita a preguntar sin un plan previsto de temática a abordar. Sin negar que algunas de las técnicas cualitativas
como las entrevistas en profundidad, los grupos focales y las historias de vidas permiten un acercamiento más natural a los sujetos, una de las críticas que se hacen o se centran es en la amplitud y dispersión de la información recolectada. Es habitual que estas investigaciones se realicen sobre problemáticas sociales extremas o con personas que viven en condiciones de subordinación o discriminación, por lo que es necesario reflexionar sobre la intersubjetividad entre el investigador, que aunque sea cercano al fenómeno, no pertenece propiamente a este. Su estatus incide en las representaciones del grupo o comunidad que investiga. Entonces, se cuestiona la naturalidad de este enfoque. Contrario a los enfoques cuantitativos, las investigaciones cualitativas son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. Sus hallazgos son o no son generalizables como lo son las investigaciones en el enfoque cuantitativo. Bien, muchísimas gracias por llegar hasta acá en esta exposición y espero que hayan disfrutado de toda la información que en ella se ha suministrado. Muchísimas gracias.